Buenos días, hermanos. Quiero agradecer al Señor por haberme permitido subir esas escaleras y no morir en el intento. Santa Marta es una ciudad que está al nivel del mar. Nosotros estamos a 0 metros sobre el nivel del mar. Y en menos de 12 horas nosotros pasamos de 0 metros sobre el nivel del mar a 4.100 metros sobre el nivel del mar. Y ustedes entenderán que eso es un reto. Y en principio uno como que no piensa que pueda ser tan difícil de lidiar, pero en realidad el oxígeno siempre falta y el frío, nosotros nunca estamos por debajo de los 30 grados cuando hace frío. Y eso representa un reto. Pero estoy tan agradecido porque eso ha permitido ver el servicio de hermanos y la manera en que han cuidado de nosotros, en que han estado pendientes de lo que necesitemos. Cuando llegamos tenemos unas pastillitas mágicas para nosotros, unas balas de oxígeno, ropa cómoda, té. Y en verdad que nos hemos sentido muy bien cuidados. Así que, mi hermano, muchas gracias. También al pastor Joel y a los demás han sido muy generosos con su hospitalidad. Que el Señor los bendiga. Les saludo también en nombre de nuestra iglesia, en nombre de mi familia. Para nosotros es un privilegio poder colaborar con la obra del reino y poder ver también al Señor obrar. Y es evidente que lo está haciendo también entre ustedes. Así que, mis hermanos, qué bendición. Quiero que vayan conmigo a la palabra de Dios, a la carta a los Romanos. En el capítulo 14, versículo 17, hoy vamos a tener en esta primera charla algunas definiciones generales de lo que va a ser seguramente el contenido de las otras charlas, donde vamos a estar hablando de un tema muy importante, el reino de Dios. Y quiero solamente que usemos ese texto como un punto de partida. Vamos a estar navegando por algunos pasajes de la Escritura. Sin embargo, si están ahí, quisiera que pudiéramos leer la palabra en el nombre del Señor. Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, tu nombre ya ha comenzado a ser proclamado aquí a través de lo que cantamos, también, Señor, a través del servicio de los hermanos que han estado en distintas áreas en la puerta, sirviendo también, Señor, en la logística, armando todo esto para que este evento pudiera llevarse a cabo, los hermanos del sonido. En general, Señor, tú has estado ya haciendo evidente tu presencia en medio de nosotros. Pero queremos que ahora, por medio de tu palabra, el Espíritu Santo pueda traer también una bendición especial y que pueda conducirnos a través de las Escrituras a la realidad de la gloria de un reino que es mucho más grande que nosotros y que lo que nosotros podamos concebir. Ayúdanos a fijar nuestra mente en la idea, Señor, clara en las Escrituras, de que tu reino no es de este mundo, que es un reino que sobrepasa todo entendimiento y que aunque muchas veces perdemos de vista esta noción, necesitamos recuperarla continuamente, porque es lo que impulsa nuestro servicio, la misión, nuestra teología, nuestra devoción, nuestro compromiso, nuestra esperanza. Oramos estas cosas, Señor, y confiamos en la asistencia del Espíritu Santo durante la exposición de tu palabra. Y todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hace algunas semanas un joven de mi iglesia se me acercó
y me hizo una pregunta interesante. Me dijo, ¿cómo puedo disfrutar la lectura de la Biblia? Porque una de las cosas que me cuesta es que cuando leo la Biblia no me resulta muy interesante. Y yo le agradecí que él estuviera siendo honesto y traté de indagar qué era lo que a él le parecía poco interesante de las Escrituras. Y él me dice, no me malentienda, no es que no crea que lo que dice no es importante, o no es que crea que lo que dice no es importante, sino que no encuentro cómo verla como algo entretenido. Pareciera que fuera algo desconectado, como que leo una cosa aquí y otra acá y no encuentro qué relación hay entre una y la otra. Y yo le dije, creo que puedo entender perfectamente tu pregunta y tu inquietud, porque yo también he estado ahí, leyendo un pasaje aquí, un libro acá, otro libro allá, historias interesantes, pero no encuentro o no encontraba en su momento cómo poder conectar esas historias y cómo poder verlas a la luz de un solo hilo conductor. Le di varias recomendaciones. Le dije, bueno, debes orar al Señor para que te ayude a ver todo con claridad, puede ser muy útil encontrar un plan de lectura, y le recomendé un plan específico de lectura, pero le dije, una de las mejores cosas que puedes hacer es leer acerca de cuál es el tema central de la Escritura, encontrar una unidad temática. Y déjame sugerirte que, a mi modo de verlo, el tema central de la Escritura es el tema del reino de Dios. De modo que si puedes construir un panorama desde Génesis hasta Apocalipsis de cómo se ve el reino en toda la Biblia, entonces vas a poder encajar o conectar cada pasaje y cada libro a esa gran historia, y entonces va a poder tener mucho más sentido para ti. Y creo que ese es el desafío que todos tenemos cuando nos acercamos a la Biblia. Poder ver cuál es el tema central, cuál es el hilo conductor, qué es lo que Dios ha querido revelar. Y es de eso de lo que vamos a estar hablando, no solo esta mañana, sino también seguramente a lo largo de toda la conferencia. El reino de Dios. ¿En qué consiste el reino de Dios? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuál es la razón por la que la iglesia está participando actualmente en el reino de Dios? ¿Cómo se involucra la iglesia en el reino de Dios? ¿Es el reino de Dios algo presente solamente o también algo futuro? ¿Cómo se expresa ese reino espiritual también en lo físico y lo terrenal? Yo no voy a responder a todas esas preguntas porque mis otros dos compañeros de conferencia y también los pastores locales que van a estar exponiendo tienen mucho más que decir, pero espero poder sentar las bases generales de lo que el reino de Dios es en su esencia, la naturaleza del reino. Y esta es mi tesis para la charla de esta mañana. Entender desde las Escrituras la esencia del reino transforma la manera en la que nos involucramos en él. Entender desde las Escrituras la esencia del reino, es decir, en qué consiste el reino, transforma la manera en la que nos involucramos en él. Nuestra comprensión del reino transforma nuestro involucramiento en el reino. Y vamos a ver esa tesis, o vamos a desarrollarla a la luz de tres encabezados. Vamos a ver en primer lugar una definición del reino, o un acercamiento a la definición del reino. Luego vamos a ver algo acerca de la naturaleza del reino, y finalmente veremos algo acerca de cómo impacta esa comprensión del reino nuestra vida, nuestra iglesia, nuestra relación como creyentes. Así que definición, naturaleza e impacto. Y veamos en primer lugar entonces ¿qué es el reino de Dios? Y una definición amplia del reino de Dios. Nosotros pudiéramos decir que el reino de Dios es todo aquello que está bajo el gobierno de Dios. Así que en términos generales, considerando una definición amplia, ancha del reino, el reino es todo aquello que está bajo el señorío divino. Nuestra conclusión natural es que todo lo creado es el reino de Dios. El universo, los planetas, las constelaciones,
pero también los microorganismos, todo cuanto existe creado es y está bajo el reino de Dios. Pero esa definición no satisface nuestras preguntas todavía acerca del reino. Porque aunque todos sabemos que el reino es la expresión del dominio de Dios sobre todo lo creado, hay formas en las que la Biblia se refiere al reino que son como más específicas. Por ejemplo, Jesús dijo, nadie puede entrar al reino si no nace de nuevo. ¿Cómo se entra ahí? ¿Es un lugar? ¿Es una posición? El Señor Jesucristo dijo que había un reino que vendría. Y cuando nos enseñó a orar, dijo, venga a nosotros tu reino. ¿Es el reino algo que ha de venir también? Entonces necesitamos más que una definición amplia o general, una definición mucho más estrecha del reino. Varios teólogos han propuesto definiciones en ese sentido estrechas, tal vez las definiciones más significativas son las definiciones provistas por un teólogo de apellido Bosworth y uno de sus discípulos, Van Roberts, quienes han estudiado este tema del reino muy ampliamente. Ellos dicen que el reino de Dios tiene que ver con la manera en que Él ha mostrado su gobierno y su dominio a un pueblo específico en un lugar específico. Es algo así como el reino de Dios es el gobierno de Dios o el pueblo de Dios en el lugar de Dios bajo el gobierno de Dios. Es un pueblo en un lugar bajo el dominio y bajo el gobierno de Dios. Y esa definición, que es más estrecha, tal vez es mucho más acorde con lo que nosotros vemos en la Escritura. Porque aunque Dios gobierna sobre todo, nosotros vemos que ese gobierno casi siempre en la Biblia ha estado más expresado específicamente a un pueblo específico, en un lugar específico, bajo unas normas y bajo unas reglas específicas. Así que, en un sentido amplio, como ya lo dijimos, aunque Dios gobierna por derecho toda la creación, todo el universo, la expresión más completa de su reino será en la relación que hay entre criaturas suyas en un lugar provisto por Él, que responden a sus mandatos y a sus ordenanzas y que disfrutan de su bendición. Pueblo, lugar, ley o gobierno. Un pueblo en un lugar bajo un gobierno. Pero todavía hay un grado más de información acerca del reino que podemos extraer de las Escrituras, incluso mucho más específico que lo que hemos definido aquí. Dios ha dejado en la Biblia evidencias de cómo Él, siendo rey, ha interactuado con esa creación, cómo Él ha prometido un lugar y de hecho ha diseñado un lugar para ellos. Y de hecho también en las Escrituras podemos ver cuáles son esas normas o ese gobierno específico a través de su ley que Él ha dado a ese pueblo. Continuando con el esquema que proveen Bosworth y Van Roberts, nosotros vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento que el reino fue expresado de manera a escala en el Edén. Dios tiene allí a un pueblo, que en este caso serían Adán y Eva, en un lugar, que en este caso era el Edén, bajo un gobierno, que en este caso era el mandato a obedecer su ley. Y vemos también que la caída rompe ese diseño ideal del reino, y esa caída trae como consecuencia que ellos sean expulsados de ese lugar. Pero Dios diseña un plan, y ese plan no es otro que todo el tiempo volver a reunir a su pueblo en un lugar para que pueda vivir bajo su gobierno. Nosotros luego vemos en el desarrollo del Antiguo Testamento que ese reino es anunciado, prefigurado, por ejemplo, en la figura de Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré, porque allí te haré una gran nación. Luego lo vemos en cierto sentido recreado de nuevo en la nación de Israel, el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, la tierra de Canaán,
bajo el gobierno de Dios. Pero una y otra vez nosotros siempre vamos viendo cómo el pecado rompe ese patrón del reino. Israel es deportado a Babilonia y el Señor vuelve a traerlo después de años de cautividad y otra vez los reúne alrededor de un lugar, de un templo en los días de Nehemías y vuelve a ser el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Pero todavía ahí no había una expresión completa del reino. El Señor a ellos ahí en el Antiguo Testamento todavía les dice, vendrá un reino todavía mucho más pleno. Vendrá una gloria para este templo, para este lugar mucho más grande que la que ustedes están experimentando. Y adentrado en el Nuevo Testamento, nosotros vemos que ese reino empieza a tomar unas características mucho más claras. Aparece el Mesías. Y una de las primeras cosas que vemos al inicio del Nuevo Testamento es que precisamente Él es introducido como un rey. Y una de sus primeras palabras es precisamente arrepiéntanse y crean, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y desde el Nuevo Testamento, empezando en el Evangelio de Marcos, el reino se convierte en algo mucho más visible, mucho más tangible, mucho más específico. Las descripciones del reino empiezan a ser mucho más bíblicas, ya no son como prefiguradas como se veía en el Antiguo Testamento, ya no son sombras o profecías o anuncios acerca del futuro, sino que empiezan a verse de forma mucho más elaboradas. Como se puede ver después del Edén y la caída, hay un sentido en el que la idea de un reino restaurado va revelándose de manera progresiva hasta que llega Cristo, quien, por así decirlo, inaugura, y digo por así decirlo y uso comillas porque el reino de Dios ya venía expresándose, pero en Cristo hay como una formalización de ese reino, y esa formalización es una expresión mucho más plena, al ser precisamente Él la personificación del rey de ese reino, que era algo que no se veía en el Antiguo Testamento. Era solo un anuncio: vendrá un Mesías, vendrá un rey, alguien vendrá y gobernará. Así que cuando el rey aparece, la idea del reino empieza a ser mucho más concreta, y eso es con la persona de Cristo. Ese mismo rey al mismo tiempo imparte los mandatos y las ordenanzas. Por eso el Sermón del Monte se parece precisamente a un rey sentado dando las directrices de cómo Él gobernará en su reino, de cuáles son las normas y las reglas sobre las cuales sus súbditos deben vivir. Pero al mismo tiempo Él es el lugar, ese rey es el punto de encuentro. Él llama a todos aquellos a venir a Él. Noten cómo Cristo se convierte entonces en el rey, en el lugar, en la ley, en los mandatos. Él es la expresión completa del reino. Así que, ¿en qué sentido entonces revela el Nuevo Testamento en la persona de Cristo la naturaleza del reino? Es a partir de ahí, como les dije hace un momento, de Cristo, que empezamos a ver aspectos más descriptivos de ese reino. Y eso es lo que nos lleva al segundo punto de esta charla. Ya vimos algunas definiciones, vimos cómo ese reino se revela a lo largo de las Escrituras, desde el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero cómo empieza a manifestarse de manera mucho más clara a partir de Cristo. Pero ahora veamos desde Cristo los aspectos de la naturaleza de ese reino. Y lo primero que tenemos que decir de ese reino inaugurado por Cristo es que es un reino de naturaleza espiritual. Es un reino de naturaleza espiritual. Desde el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de la venida de un rey y de un reino, los judíos estaban siempre preparados para esperar a un líder político, a un David con esteroides, a un super David, que los liberara de la opresión y del yugo de sus enemigos. Tan es así que cuando Juan el Bautista bautizó al Señor, una voz del cielo dijo: Él es. Y el Espíritu Santo confirmó: Él es. Y Él se va a la cárcel
gozoso porque sabían que el Mesías había llegado. Pero pasado el tiempo, él ve que Roma seguía siendo Roma, que los malos seguían siendo malos y que a él estaban a punto de cortarle la cabeza. Así que manda a sus discípulos a preguntar si es que lo que él vio fue correcto o si definitivamente esperaban a otro, porque él veía que el reino todavía no estaba consumándose. Los discípulos de Juan el Bautista se acercan a Jesús y le dicen: manda a decir Juan si eres tú o si esperamos a otro. Y la respuesta del Señor Jesucristo es categórica: díganle a Juan que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los mudos hablan, que los paralíticos caminan, que a los pobres es anunciado el reino. Estaba usando la profecía de Isaías 65, hablando de un Mesías que había venido a dar libertad a los cautivos. Jesús le está diciendo: dile a Juan que el reino que yo vine a traer no es necesariamente un reino político que va a derrocar a los poderes de este siglo, sino principalmente o inicialmente un reino espiritual. Uno que anuncia a los pobres que son ricos si creen en el Rey. También vemos en el Nuevo Testamento que hay un contraste permanente entre lo terrenal y lo celestial. Basta mirar Mateo capítulo 6 y en general todo el Sermón del Monte. Jesús está haciendo continuamente un contraste entre no persigan las cosas de esta tierra, sino las espirituales. No se afanen por qué comerán o qué beberán. Busquen primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas estas otras cosas os serán añadidas. Pueden ver el contraste. No se afanen por lo material. Tampoco se afanen por hacer tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corroen, sino hagan tesoros en los cielos. Noten una vez más Jesús haciendo una distinción entre su reino o el reino terrenal y el reino celestial. Una y otra vez Jesús se refirió a la idea de que su reino no era un reino de este mundo, precisamente en el sentido de que su reino no era un reino como los reinos de este mundo o como los gobiernos de este mundo. En Juan capítulo 6, Jesús tiene una disputa con unas personas que están siguiéndolo porque Él le da pan. Y ellos están preocupados por la comida terrenal. Dicen: ¿tú eres el que puede alimentarnos por fin a nosotros? Y el Señor Jesús les dice: no, yo en realidad soy el pan de vida que descendió del cielo. El que come de mí no tendrá hambre jamás. Y dicen: no, nos vamos porque tú no nos vas a dar lo que nosotros necesitamos terrenalmente. Y cuando Pedro se le acerca y le dice: Señor, se está viendo la gente, estás perdiendo popularidad, tienes la oportunidad de convertirte en rey aquí y la estás desperdiciando. Y la respuesta del Señor es: ¿también tú te quieres ir? Y Pedro dice: ¿a dónde iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? Noten también cómo incluso los discípulos por momentos como que entendían cuál era la naturaleza del reino y el gobierno de Cristo. Alguien que habló mucho acerca del reino, un teólogo de apellido Bavinck, dijo lo siguiente, y cito: también el reino de Dios, como bien supremo para la humanidad, es en verdad un reino que en su esencia supera todo lo temporal y terrenal. Esto no significa, sin embargo, que el reino de Dios esté enemistado con lo terrenal o lo temporal, sino que lo necesita como instrumento y está dispuesto a hacerlo por ellos. En su esencia, en la profundidad de su ser, el reino de Dios es espiritual, eterno e invisible. Noten que, fin de la cita, noten que la idea no es que al hablar de un reino espiritual estamos negando los efectos de ese reino espiritual sobre el mundo terrenal. Vamos a ampliar esa idea en un momento. Lo que estamos diciendo es que la esencia de ese reino es un reino espiritual
que tiene relevancia en los reinos terrenales y que tendrá una consumación final cuando lo espiritual y lo terrenal se unan y todo lo demás se ha destruido y el reino se ha establecido por la eternidad y ya no haya ninguna diferencia entonces significativa entre el reino terrenal y el reino espiritual. Así que lo primero que vemos a partir de Cristo, de la naturaleza de ese reino, que parece que no era muy claro en el Antiguo Testamento porque era una sombra que se iba revelando progresivamente, es que es un reino espiritual. Pero no solo eso, a partir de Cristo nosotros podemos ver que el reino de Dios es un reino universal. Universal. Aunque en principio el reino era algo limitado solo a Israel, ustedes pueden verlo en el Antiguo Testamento, cada vez que se hablaba del reino, las leyes de Dios fueron dadas a un pueblo específico. Y aunque al final todo el mundo debería rendir cuentas a Dios, la expresión más plena del reino en el Antiguo Testamento estaba limitada a un lugar y a un pueblo. Pueblo, lugar, mandato. Y era como el laboratorio que Dios estaba usando para la expresión de su reino o para la manifestación de su reino. Sin embargo, luego de Cristo el Señor hace extensivo el llamado y habló de un reino que no solo involucraba a los judíos. El pueblo de Dios no era solo una etnia. El pueblo de Dios iba a ser gente de toda tribu, lengua y nación. Y esta no era una idea nueva. De hecho, no es una idea que Cristo introduce. Es una idea que viene desde el Antiguo Testamento. Isaías 55, del 5 al 7, Salmo 8. Llamarás a gente que no conocías y ellos vendrán a ti. Una y otra vez el Señor habla de cómo extenderá su llamado a los gentiles. Es decir, Dios siempre estaba apuntando a la idea de que su reino no iba a ser un reino limitado a una etnia. Pero en Mateo capítulo 21, versículo 43, en ese contexto de la parábola de los labradores malvados, el Señor deja claro que parte del cumplimiento de su palabra era que el reino iba a ser quitado a los judíos. Es decir, iban a dejar de ser el pueblo exclusivo de Dios en términos étnicos para empezar a ver que en realidad el pueblo de Dios en su mente y en su diseño siempre habría sido algo mucho más grande, mucho más que una etnia, mucho más que los descendientes de Abraham solamente. Ellos iban a ver que Dios podía levantar hijos de Abraham, incluso debajo de las piedras. La idea de un reino de Dios no es una idea limitada a un grupo de personas, es una idea universal. También en Mateo 21 leemos versículos 31 al 32, de cierto les digo que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios, porque vino a ustedes Juan en camino de justicia y no le creyeron, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Este es un concepto todavía mucho más elaborado, que aquellos que van a pertenecer a ese reino, van a pertenecer porque creen en el reino, porque creen en el rey del reino. Así que Cristo presenta la realidad de que el reino es espiritual, que es un reino universal, que va más allá de una etnia, pero también que es un reino que se va a expandir progresivamente, que va a crecer progresivamente. En Hechos 1:6, los discípulos reciben el encargo de predicar el reino. Cuando Jesús asciende, ellos dicen, y vamos a hablar de esto en la charla de la tarde: Señor, ¿tú restaurarás el reino de Israel? Y Jesús les responde, no les corresponde a ustedes saber los tiempos y las ocasiones que solo están en la potestad del Padre, pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y noten esto, la idea expansiva del reino: y me serán testigos en Jerusalén,
en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y no en vano nosotros vemos el desarrollo del libro de los Hechos, precisamente a la luz de ese espiral geográfico. Capítulos 1 al 7, el Evangelio es predicado en Jerusalén. Capítulo 8, 9, Felipe predica en Samaria y el Señor confirma. Capítulo 10, se predica el Evangelio en la primera casa gentil, en la casa de Cornelio, y a partir de allí hasta lo último de la tierra. Noten cómo vemos que el proyecto del reino es un proyecto que se va expandiendo desde un lugar, pero que va creciendo y creciendo, teniendo en mente esa idea universal, que iba a ser a gente de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Jesús en múltiples ocasiones, especialmente en el Evangelio de Mateo, se refirió al reino como una semilla de mostaza, como la levadura que una mujer esconde en un poco de masa y que luego va creciendo y creciendo y creciendo. Como la semilla de mostaza, que es como la más pequeña de las hortalizas, pero que crece y se hace un árbol frondoso, de modo que las aves vienen y hacen nido ahí. Noten de nuevo la idea progresiva y expansiva del reino. Y eso es interesante, porque es algo que nosotros como que nos preguntamos, ¿por qué Dios simplemente no hace que su reino baje, ¡pum!, y se establezca en el mundo entero de manera, digamos, única? O sea, el reino llegó y ¡pum!, el que entró, entró, y el que no, no. No entendemos realmente la razón por la que Dios quiso hacerlo de esa manera. Lo que sí sabemos es que en su plan y en su propósito es lo que trae mayor gloria a Él. Es lo que hace que su reino sea proclamado tal como se proclaman los reinos. Cuando un rey era posicionado, él debía enviar emisarios que se iban a encargar de proclamar en cada una de las provincias de ese reino que había un nuevo rey. Y eso es precisamente lo que hace hoy el Señor por medio de su iglesia. La otra razón no es que solo eso trae gloria a Él, sino que en ese proceso de expansión, Él termina usando a sus súbditos en el reino para que ellos se encarguen de hacer ese trabajo, lo cual también le da un propósito a los miembros de ese reino. Pero la tercera razón es porque el Señor quiere, como ha revelado todos sus planes, y mayormente su plan de redención, que todo esto vaya apuntando gradualmente a una expresión plena de su consumación. De nuevo, Dios pudo incluso haber creado un reino perfecto en Edén, con habitantes ya listos. Pero hay un sentido de gloria que Dios recibe en esa manera progresiva en que ese reino y su plan redentor en general avanza hacia una consumación final. Finalmente, el reino que Cristo inaugura es un reino de naturaleza futura. Es espiritual, es universal, es de naturaleza expansiva, empieza pequeño y se extiende, de allí Dios recibe gloria en ese proceso, pero también es de naturaleza futura. Eso es lo que vamos a hablar mañana, así que yo no quiero darle dos charlas en una. Aunque el reino de Dios se extiende de manera espiritual, ahora, con efectos también evidentes en el mundo físico, y permítanme hacer un paréntesis aquí que yo creo que es necesario. Porque una de las ideas que ha hecho mucho daño a la iglesia cristiana y a la iglesia en general a lo largo de los siglos es ver el reino solamente como una expectación utópica futura. Una utopía es como un deseo casi irrealizable. Eso no es una definición precisa, pero creo que aplica para este caso. Como que algo que tú ves allá a lo lejos, que no sabes realmente si algún día pueda llegar a ser, pero te alimenta. Marx, el padre del comunismo, leyó eso muy bien cuando sugirió que la religión era el opio del pueblo, porque le vendía una expectativa futura, como si el comunismo no lo hiciera.
le vendía una expectativa futura a la gente que hacía que se olvidara de sus problemas presentes y se volvieran desinteresados por la causa y la justicia social. Eso obviamente parecía una lectura correcta de Marx. Parecía por lo menos que él podía ver a los cristianos entregados a la esperanza. Y decía que esa expectativa futura de la esperanza los convertía como en gente que no percibía correctamente la realidad. Pues bien, mis hermanos, nosotros no deberíamos concebir el reino futuro o la idea futura del reino como algo que está conectado de la realidad presente, porque el hecho de que el reino sea espiritual y presente no tiene conflicto con una idea de consumación futura, porque ese reino espiritual presente tiene efectos, aunque no plenos, en el mundo físico y material. Lo ha tenido hasta ahora. Dios ha usado el cristianismo y el avance de su reino como una forma de preservar el mundo para que tengamos lo que tenemos hoy. Valores y virtudes morales que las sociedades han desarrollado han surgido precisamente porque lo opuesto a la barbarie es la humanización que el cristianismo provee a través del reino. No todos, pero la gran mayoría de aspectos de justicia, el valor y la dignidad de la vida, el respeto por la propiedad, la manera en que Dios le atribuye valor al individuo, son cosas que provienen de una idea de un reino espiritual presente que está teniendo efectos en un mundo futuro. Entonces nuestra expectativa futura no es la venida del reino futuro, sino la consumación plena de todos los efectos del reino espiritual. Este reino que nosotros tenemos ahora, lo que nosotros esperamos para el futuro, es la consumación plena, no la manifestación del reino. Y eso es importante tenerlo claro. Con todo y eso, nosotros podemos ver esa consumación prometida en la Biblia. No podemos desaparecer las referencias futuras al reino que Cristo y los apóstoles hacen a lo largo del Nuevo Testamento. Están ahí. Y eso nos muestra claramente esa idea que los teólogos muy sagazmente han logrado encapsular en la frase de que el reino está aquí, pero todavía no. El ya, pero todavía no. Hay algo ahora que nosotros estamos disfrutando, pero habrá una consumación final futura que involucrará, número uno, la destrucción definitiva del mal y del pecado, que involucrará la recompensa para los justos, que involucrará el restablecimiento de un lugar sin relación con el pecado, que involucrará el sometimiento de los enemigos del reino a Dios, porque hasta ahora nosotros vemos el reino como algo que Dios expresa para un pueblo con unas demandas específicas para ese pueblo, pero eso no quita que aquellos que no se someten a las demandas de Dios no están bajo su reino. Ellos también estarán bajo el reino y el gobierno de Dios, solamente que desde la perspectiva de una condenación tendrán que doblar sus rodillas ante el Padre. Así que como quiera, todo se someterá al Señor un día. Toda rodilla se doblará en los cielos y en la tierra, los justos y los injustos, los burladores y los adoradores, todos doblarán sus rodillas ante el Padre el día de la consumación. Pudiéramos seguir diciendo cosas acerca de la naturaleza del reino que podemos ver a partir de Cristo, pero creo que estas son suficientes para nosotros tener un entendimiento más acertado acerca de cómo ese reino se manifiesta hoy. El reino de naturaleza espiritual, universal, progresiva, futura.
Ahora bien, ¿eso para qué sirve? Es decir, ¿qué efecto tiene eso en la vida de la iglesia? Porque hasta ahora, todo esto que hemos mencionado es una buena clase, bueno, no sé si buena, pero una clase de teología. Es como que, ay, qué chévere, no sabía eso. Chévere no es una mala palabra, ¿verdad? No. Ay, qué bien, no sabía eso. Ah, mira qué interesante eso del reino. Qué bien, qué bueno. Como lo propuse al principio, mi meta en esta charla es probar que un entendimiento correcto de la esencia del reino transforma nuestra manera en la que nos relacionamos con Él. Y yo quiero que veamos eso en el tercer punto, que son como las implicaciones prácticas del reino. En primer lugar, entender cómo se desarrolla el reino ahora en su naturaleza nos da una nueva perspectiva de la revelación de Dios. Nos hace ver, respondiendo a mi buen hermano, el joven de la iglesia que me hizo esta pregunta, que la Biblia no es una serie de historias sueltas, sino que Dios ha estado desde Edén y hasta la Nueva Jerusalén revelando un mismo plan. Un pueblo en un lugar bajo un gobierno. En Edén, potencialmente en Abraham, en la tierra de Canaán, el pueblo de Israel, luego deportado, luego traído otra vez como un rey, como un templo, luego en Cristo Jesús, siendo Cristo el lugar, el gobierno, y siendo Cristo también el rey. Pero al final, en el cielo nuevo y la tierra nueva, un lugar, un pueblo, una ley. Eso es volar a 30.000 pies de altura y ver la Biblia desde arriba. Y como si vieras como montañas en línea que están conectadas por puentes gigantes. Entender o tener esta visión del reino progresiva nos ayuda a entender que no tenemos que leer la Biblia en el Antiguo Testamento como algo que ya pasó, y en el Nuevo Testamento como algo que ya debo obedecer, y lo del Apocalipsis como algo que vendrá, sino que hay una relación íntegra de anuncio, cumplimiento, de profecía y cumplimiento de tipo y de antetipo que está continuamente relacionándose y contando una historia. La revelación de Dios, mis hermanos, es maravillosa. Y cuando tenemos esta idea de la Biblia, aprendemos a amar más la Biblia y decimos, wow, definitivamente Dios no se inventó esto. Ningún hombre pudo haber inventado esto. Pero tampoco Dios estaba aquí tirando ideas al azar. Como que mira, fulano escribe. No, Dios estaba contando una historia. Él gobernando a un pueblo en un lugar. 2. Entender el reino, su dinámica, su naturaleza, nos provee una mejor comprensión del Evangelio. ¿Saben por qué? Porque a la par de esa revelación progresiva del reino, hay una revelación progresiva de un rey. Todas las cosas relacionadas con el reino al final encontrarían su propósito en la persona de Cristo. Por eso es que dijimos que es a partir de Cristo que la naturaleza de ese reino empieza a ser más evidente, porque todo se trata de Él. Es en Cristo que el reino toma otra dirección, en el sentido de lo que veníamos entendiendo del Antiguo Testamento, porque ahora, como lo hemos dicho una y otra vez, Él es el lugar, ahora Él es el pueblo, quien congrega al pueblo, y ahora Él es quien es el mandato y la ley para el pueblo. El Evangelio está ligado a esta comprensión y a esta idea del reino. El Evangelio deja claro que hay quienes pertenecen a ese reino y hay quienes se rehúsan a pertenecer a ese reino, y
que aquellos que se rehúsan tendrán un día que reconocer al rey de ese reino para condenación, pero aquellos que vienen a él por la fe adorarán a ese rey por los siglos de los siglos. El Evangelio está ahí, a la par de esa revelación progresiva. Una mejor comprensión del reino nos permite un involucramiento menos egoísta y menos sectario en el reino. Cuando yo entiendo cuál es mi papel en el reino, yo empiezo a ver que hay algo mucho más grande que yo y que mis planes, y que hay algo mucho más grande que mi iglesia local. Esto que estamos haciendo aquí es una expresión para este tiempo de la belleza del reino, porque es el pueblo de Dios congregado, sometiéndose a la autoridad de su palabra. Y ese pueblo de Dios no es mi iglesia solamente, no soy yo solamente, no es mi nicho, no es mi parcela. Esta comprensión me ayuda a entender que de la misma manera que la iglesia se ha expresado a lo largo de la historia de diversas y múltiples maneras, también lo hace hoy. Y eso me lleva a una actitud de humildad, pero también de cooperación con el reino. De saber que yo no estoy aquí construyendo mi propio palacio, que no estoy construyendo mi propio reino, que yo estoy contribuyendo al reino de Dios y que mis esfuerzos son esfuerzos a una obra mucho más grande que yo. Eso humilla, y humilla mucho. Entender el reino también nos lleva a una proclamación mucho más urgente y enérgica. Cuando entendemos que el reino necesita ser proclamado, porque esa es la manera en la que Dios va a extender su gloria, eso nos conduce a un sentido de urgencia. Queremos proclamar, queremos anunciar, queremos involucrarnos en la plantación de más iglesias, en la evangelización. ¿Por qué? Porque esa es la forma en la que Dios ahora está expandiendo su reino, en la que Dios usa ahora a su iglesia a los miembros de su reino para expandir su reino. Finalmente, un entendimiento del reino en cómo se revela y su naturaleza nos mueve a la unidad. Es una consecuencia natural de todo lo que hemos dicho hasta ahora. Si no soy egoísta, si entiendo que no estoy construyendo mi propio reino, si entiendo que no puedo hacerlo solo, sino que lo hago en dependencia del Señor, si entiendo que debo ser animado y animar a otros, ¿eso a qué me va a llevar? A la unidad. Y esta unidad no es una unidad romántica en la que ignoramos nuestras diferencias, que son naturales. Es una unidad mucho más realista y que está anclada en la idea de que el reino se extienda, y el reino se extiende a través del mensaje del rey, a través de la proclamación del evangelio. Mis amados, una comprensión más alta del reino trae un mayor sentido de unidad, no solo al interior de la iglesia local, sino en la relación de iglesias locales en un mismo lugar. Bolivia es un lugar en el que Dios tiene un pueblo y en el que gobierna por medio de su palabra. La iglesia local es un lugar en el que Dios tiene un pueblo y el que gobierna por medio de su palabra. Y las expresiones del reino en una iglesia local y en una ciudad se ven distintas. En la iglesia local soy yo como individuo involucrándome en mi dinámica, en ese lugar, mi iglesia local, para la gloria de Dios y expandir el reino. Pero a nivel de ciudad es mi iglesia, en un lugar mucho más grande, involucrándose con otras iglesias para la expansión de ese reino. Y eso es maravilloso.
Y damos gloria al Señor por esas expresiones de unidad que eventos como estos permiten. Y ojalá que estos esfuerzos puedan seguir siendo cultivados, porque Dios es glorificado aquí. Esto es una proclamación del reino, sin duda alguna. Así que, mis amados, yo espero haber probado, tal vez no con los argumentos suficientes y abundantes que quisiera, pero espero haber probado mi punto. Espero haber probado que efectivamente hay en la Biblia una revelación y un entendimiento del reino que tiene que ser comprendido. Que no podemos seguir pensando en el reino como una idea abstracta y medio elevada. A veces como cristianos hasta nos da pena referirnos al reino. ¿Por qué? No, porque suena como un predicador de la prosperidad. Que ellos son los que siempre están hablando del reino, del reino, del reino, del reino, del reino. Sí, ya voy a terminar. ¿Qué? Pero mis amados, ese concepto está aquí. Atraviesa todas las escrituras. No es la idea de un movimiento, es la forma en la que Dios ha revelado su plan a lo largo de toda la Biblia. Y esa idea está desmenuzada, explicada, ampliada. Y si nos esforzamos en comprenderla, eso va a tener un impacto en nosotros, en nuestra comprensión del Evangelio, en nuestra comprensión de la iglesia, en nuestra comprensión de la unidad, en nuestra comprensión de la misión, en nuestra comprensión del trabajo cooperativo para la plantación de iglesias, etcétera, etcétera. Ese era el punto que me pretendía probar. Y yo espero haberlo hecho. Y es mi oración que el Señor haga florecer su palabra a lo largo de toda esta conferencia, porque lo que van a hacer mis hermanos es precisamente seguir ampliando algunas de estas ideas y tal vez mostrando aspectos específicos de ese reino. Pero ojalá la idea siga siendo la misma. Entre más comprendo la dinámica del reino, es mayor el impacto que eso tiene en mi involucramiento en esa dinámica. Ya es un concepto que no solo puedo entender, sino uno en el que puedo involucrarme. Y ojalá que así sea, mis amados. Dios permita que así sea. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra. Y gracias por permitirnos ver, Señor, como si fuera un sobrevuelo, estos aspectos del reino que hemos contemplado, Señor. Que tú no estás improvisando. Que si hoy nosotros somos iglesias involucradas en el reino de Dios, no es por algo que nosotros hayamos fabricado en nuestra mente, sino porque hemos tomado esta idea de las Escrituras y hemos visto que es un llamado, Señor, tuyo hacia nosotros. Y yo oro para que a lo largo de esta conferencia tú amplíes nuestra comprensión del reino de Dios, amplíes nuestro entendimiento, amplíes, Señor, el profundo significado, Señor, de que tú hayas decidido establecer un lugar para tu gobierno en esta tierra. Pero también que uses, y te lo pido, Señor, a mis hermanos que van a suceder esta charla, para que con sabiduría puedan exponer cómo la Trinidad se involucra en el reino, cómo el reino se desprende desde las Escrituras y se ve prefigurado en el Antiguo Testamento, cómo el reino impulsa la misión, cómo el reino es la gloria de Dios, la forma en la que Dios, tú, oh Padre Celestial, manifiestas tu gloria a los confines de la tierra. Te doy gracias por tu palabra y gracias por tener hoy a tu pueblo reunido en un lugar alrededor de Cristo para ser enseñado por las palabras de Cristo. Y que hoy, Señor, podamos someternos al gobierno y al dominio de Cristo por medio de esa palabra. Es mi oración, Señor, en el nombre y los méritos de Cristo Jesús. Amén. El Señor le bendiga a mis hermanos.